no se pedirá el desafuero de Miguel Ángel Mancera. Esta mañana el senador Ricardo Monreal pidió no convertir la comisión permanente en una tribuna de trifulca y esperar el resultado de los peritajes antes de promover este procedimiento. Esto luego de que la diputada María de los Ángeles Huerta propuso un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a solicitar el desafuero del senador Mancera. Según el documento, Mancera, que gobernó la capital del país del 2012 al 2018, es responsable de negligencia criminal por el desplome ocurrido en la línea 12 del metro. La semana pasada, las senadoras morenistas Berta Carabeo y Mónica Balboa propusieron que Mancera presentara un informe sobre las afectaciones y supuestas reparaciones hechas al metro tras el sismo de 2017. Este documento se turnó a comisiones. Además, esta mañana los diputados federales del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya y Karina Rojo, presentaron una denuncia en contra de Mancera por su responsabilidad en la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo. Ayer, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que los resultados de los primeros peritajes tardarán 6 semanas y que se presentará el resultado sin importar la relevancia política o económica de las personas responsables. Último tema de la noche. Empiezo contigo, Carlos. Retomamos el tema, el lamentable caso de lo que ocurrió en el metro de la Ciudad de México, por esta posible propuesta para exhortar el desafuero del ahora senador Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo estás viendo tú esta propuesta? Bueno, ya por ahora está frenada en el Congreso a petición del senador Ricardo Monreal, pero se ha hablado mucho sobre la politización de este caso para un tema electoral. ¿Es así o hay un interés legítimo por parte de los partidos para el deslinde de las responsabilidades? Mira, yo creo que hay recientemente un vicio detestable que debe erradicarse, que es el de tratar de utilizar mecanismos constitucionales para posicionar agendas o posturas personales. Creo que eso es incorrecto. Plantear un desafuero implica muchas cosas, más allá que plantear un posicionamiento y subirse a la tribuna a leerlo y esperar que eso se haga mediático y entonces resalte el nombre de la persona o la agenda del grupo al que pertenece. Eso es incorrecto. Las instancias o los mecanismos constitucionales son para brindar verdaderamente justicia ante casos absolutamente comprobados. Y la respuesta que da el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el mismo sentido, pues es igual de ridícula que la propuesta original, que es plantear entonces el desafuero de la jefa de gobierno y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Creo que ante este caso hay quien dice no debe politizarse la tragedia. Yo creo que sí, porque la tragedia tiene orígenes políticos, desde la construcción, el diseño, el mantenimiento y la falta de inversión en infraestructura de transporte público en la Ciudad de México han generado esta tragedia y muchas otras, porque no es un caso aislado. Tiene que politizarse la pandemia no para fines electorales de partidos políticos, sino para ofrecer una investigación profunda. No necesitamos un peritaje exclusivamente, porque un peritaje te va a hablar de las causas que originaron la tragedia de la línea 12, no del estado general en el que se encuentra todo el sistema de transporte colectivo metro y las infraestructuras, no solo de la Ciudad de México. Yo soy de provincia y te puedo decir que las infraestructuras en provincia están igual a punto de ser tragedia en muchos lados. Yo creo que tiene que haber una investigación completa, incluyendo el peritaje, y que entonces a partir de allí se deslinden las responsabilidades a personajes y actores políticos, a los constructores, a las constructoras, ya a todos los involucrados, incluida la directora y los directores anteriores del metro, incluidos funcionarios de nivel medio y de alto nivel, porque esto no se puede volver a repetir bajo ninguna circunstancia. Entonces, lo del desafuero a mí me parece, con todo respeto, pues una improvisación y una tontería, y lo del peritaje me parece una salida simplona a un problema que es profundo. Tiene que haber una investigación con diversos peritajes y con el diagnóstico total del sistema de transporte colectivo metro y de las infraestructuras en la Ciudad de México y que eso se pueda replicar a nivel nacional. Bien. Lisa, ¿cómo estás viendo tú esta posible solicitud para el desafuero de Miguel Ángel Mancera? Ricardo Monreal ha dicho que se esperen a los resultados de los peritajes. ¿Cómo estás viendo esto y si debería hacerse ahora o no debería hacerse? A ver, lo que está sucediendo en las últimas horas es fundamentalmente ruido político, es decir, quien puso esta solicitud y después fue reprobado por su propio líder
de bancada o su propio líder en la Junta de Coordinación Política en el Senado, pues evidentemente está contribuyendo a que se hable del tema desde el punto de vista de encontrar culpables políticos únicos, donde yo no voy a exculpar para nada a Miguel Ángel Mancera porque es uno de los tres responsables del desastre, ¿no? El primero es Marcelo, el segundo es él y la tercera es Claudia, por distintas razones. Pues lo que se tiene que hacer, y como ya adelantaba Carlos, es genuinamente encontrar todos los puntos de falla y no dejar sin sancionar ninguno de esos puntos y sin, sobre todo, corregir todos esos puntos para que no se vuelva a poner en marcha una línea 12 del metro después de la tragedia que ocurrió en los días anteriores, poniendo en riesgo la vida de las personas en lo sucesivo, ¿no? Ahí en ese sentido es donde justamente hay un ensayo bien interesante que justamente habla de todos los puntos en los cuales falló el plan, el proyecto, la gobernanza, la gestión, el mantenimiento, los peritajes, el involucramiento con el sector privado, las mediciones contra los estándares internacionales de todas las piezas de la línea 12 del metro, donde creo que podemos empezar a tener un poco de luz sobre el tipo de responsabilidades y qué tan atrás se tienen que trazar. Es decir, la administración de Miguel Ángel Mancera, sin duda alguna, tuvo en sus manos el paro de operaciones de esa línea, la reformulación o el replanteamiento de lo que iban a hacer con el desgaste de los materiales, de las vías, de los trenes, etcétera, etcétera, y volvió a reabrir de acuerdo a pues, una serie supuesta de decisiones validadas contra estándares internacionales, contra peritajes, contra informes, contra contratos, con sanciones e inhabilitaciones para funcionarios de la administración anterior, y pasó, ¿no? Digamos, esa papa caliente así de mal gestionada, así de mal diseñada, así de mal atendida, así de mal administrada al gobierno de Claudia Sheinbaum, que es a quien finalmente le termina explotando en las manos, pero tampoco sin responsabilidad en el sentido en el que pues discutimos en esta mesa también lo que había sido no nombrar una directora del metro durante mucho tiempo, no haber escuchado los reproches de los propios trabajadores que ya mencionaban las condiciones precarias de la línea, los riesgos de que los usuarios mismos habían señalado. Entonces, ruido político en el sentido de pongo una solicitud de desafuero y me la baja mi propio partido el mismo día, pero no por eso tenemos que quitar el dedo del renglón a que se analicen en las tres administraciones, incluida la de Miguel Ángel Mancera, específicamente qué pasó en esa línea 12. Bien. Alfredo, ¿coincides con Lisa? Hay un uso electoral con el tema, aprovechando el tema de los desafueros contra los funcionarios pues que estuvieron involucrados en la línea 12 del metro, desde Miguel Ángel Mancera, Marcelo Ebrard y ahora la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ¿o cómo lo estás viendo? Sí, yo coincido tanto con Lisa como con Carlos. Me dejó ahorita pensando mucho, Carlos, sobre lo insuficiente que es para hacer una investigación compleja de cómo está el sistema y de responsabilidades administrativas y penales de funcionarios que en los distintos momentos y en las etapas de la construcción o mantenimiento tengan algo o todo que ver. Yo diría o regresaría a lo que decía la semana pasada cuando hablamos por primera vez del tema. Esta tragedia está sacando lo mejor de la sociedad y lo peor de nuestra clase política. Lo mejor de la sociedad que se vio desde el mismo que ocurre en la tragedia, esa solidaridad de esta ciudad que siempre sale, y lo mejor de la sociedad también, por ejemplo, hoy, que una sociedad que sabe castigar a sus gobernantes, y nada más para muestra de eso, veamos hoy la encuesta del Financiero, donde Claudia Sheinbaum pierde 22 puntos estrepitosamente, por supuesto, debido a esta tragedia, ¿no? Y lo peor de la clase política, esta simulación, esta politiquería, este uso electorero, esta situación que bien describe Carlos, que buscan hoy por hoy todos quienes todavía tienen una voz en el Congreso, en la Comisión Permanente, para subirse, hacer un posicionamiento y buscar un aplauso. Y tenemos que entonces imaginar o pensar qué es lo que sí tendría que estar sucediendo, qué es lo que pasaría en una democracia funcional, en otros países, qué pasa cuando suceden este tipo de cosas. Digo, de entrada, lo natural, lo lógico es que el Congreso abra una comisión investigadora o se plantee, pero casi en automático, ¿no? Acá no puede salir ni un punto de acuerdo, un exhorto, o veamos lo de la Ciudad de México, ahorita estamos hablando del Senado,
pero en Ciudad de México lo que pasó en el Congreso local, donde ni siquiera se puede llamar a rendir cuentas a la directora del metro, ¿no? Esa es otra de las cosas que tendrían que pasar en una democracia funcional o en una sociedad con tantita decencia política. Pasa algo de esta naturaleza, la funcionaria principal encargada del sistema de transporte colectivo metro tendría que haber renunciado al minuto, al día siguiente. Aquí no. Aquí ni renuncia, ni lo separan de su cargo, ni puede ir a comparecer al Congreso. Y todavía la jefa de gobierno se queda en que va a colaborar con la justicia. ¿Perdón? A colaborar con... O sea, la mantienen en su puesto porque va a colaborar con la justicia. La mantienen en un puesto donde va a seguir con jerarquía administrativa, con poder de decisiones, que tiene acceso a toda la información, ahí mantenida porque va a colaborar. No tendría que estar separada y de todos modos colaborar con la justicia. No es normal, no podemos seguir debatiendo estos temas sin advertir que esta indolencia y esta falta de dignidad, de decoro, de responsabilidad, de sensibilidad en el Congreso no es normal. No sé yo ya si estamos ante la indolencia de la clase política o a la política de la indolencia. Un país que definitivamente no tiene esa sensibilidad ni en sus políticos y lamentablemente muchas veces ni en la sociedad ni en quienes opinamos en medios públicos para poner en el centro a las víctimas. Gente que todavía está llorando pérdidas y que va a llorar pérdidas y que le transformó este suceso sus vidas por siempre. Frida, en el sentido de lo que dice Alfredo, pues también se ha comentado mucho que a raíz de que ayer se anunció que los resultados de los peritajes estarán hasta en 6 semanas, pues esto ocurrirá después de las elecciones del próximo junio. ¿Esto cómo afectará a la rendición de cuentas? ¿Crees que esto puede afectar la rendición de cuentas por parte de los funcionarios? ¿Qué decir de este posible desafuero en contra de Miguel Ángel Mancera? Pues antes que nada es importante explicar cuál es el objetivo del desafuero. Es el juicio de procedencia, que en realidad lo que hace es eliminar la protección constitucional que brinda el fuero y que evita la investigación a los funcionarios y funcionarias que lo tienen, y con el juicio de procedencia la Cámara de Diputados básicamente lo que hace es erigirse como juzgado, como juzgador, para decir que hay suficientes elementos y entonces en el juicio político quitar esta protección y permitirle a las autoridades judiciales hacer su trabajo, que es puntualmente emitir ya la sentencia final sobre si es responsable o no es responsable, que es evidentemente un proceso muy largo. Yo creo que es muy diferente politizar que responsabilizar administrativamente, y sí me parece que en el tema de la responsabilidad administrativa hay una línea que no solamente está en quien inició el proyecto, como Marcelo Ebrard, en quien le dio continuidad, quien le tuvo que haber dado mantenimiento, quien le hizo cambios y reparaciones, que fue en este caso Miguel Ángel Mancera, y quien finalmente tiene la responsabilidad de brindar el mantenimiento permanente junto con las revisiones, que es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y en estos 3 niveles, que podríamos decir es el máximo porque fueron jefes de gobierno y es la jefa actual, están detrás las personas que fueron directores del metro. Y uno de los puntos que sí creo que tiene que ver con cómo es que los propios políticos han utilizado esta tragedia para golpear, pues fue con las propias declaraciones de Jorge Gaviño, que fue director durante el periodo de Miguel Ángel Mancera, y que sugirió que a partir de los dictámenes que ellos realizaron durante los días posteriores al sismo de 2017 no había fallos. Y esto lo comento porque dentro de todo lo que se está presentando, es necesario, y creo que sí es bastante urgente, tanto para las víctimas como para la ciudadanía en general, acceder a un mecanismo que verdaderamente brinde justicia en los términos administrativos y también en los términos penales, porque a mí me parece muy paradójico que durante el periodo en el que Gaviño, por ejemplo, fue director del metro, pues nunca advirtiera que había otras tantas líneas con fallas o con advertencias que podían terminar en fallas, como la tragedia que se vivió en la línea 12. Y también pensar en cómo es que en este momento, además de los dictámenes que están pendientes, pues está pendiente la aplicación del seguro que tenía el metro, tanto para cubrir a las víctimas como para cubrir al propio gobierno de la Ciudad de México. Y es otro de los puntos que es más importante, porque a las víctimas les dieron por víctima cerca de 40,000 pesos.
Sí. Y en general, la forma en la que ellas se han sentido, pues a la respuesta de las autoridades no ha sido al menos suficiente, y es muy interesante que este seguro no se haya accionado o que no se haya accionado en los términos de la propia póliza. Y lo digo porque la propia póliza pedía que digamos que el lugar de los acontecimientos se quedara tal y como sucedió, para que entonces sí, el perito por parte de la aseguradora pudiera realizar los peritajes correspondientes. Estas escenas fueron alteradas, de hecho, el mismo día que sucedió, comenzaron a hacer trabajos para levantar el convoy que se había caído, y esto también lo comento porque, por supuesto, hay peritos que están realizando trabajos. No creo que sea coincidencia que los resultados se presenten en 6 semanas. Por supuesto que hay una especie de blindaje para que esto no se utilice con los fines de golpear al partido en el gobierno al momento de las elecciones. Pero en el fondo hay un daño que se le está generando a nivel ciudadanía y a nivel víctimas, porque en este seguro, este es un seguro que además de todo cambia, tiene una asignación directa que se da en 2020 a GMX, es un grupo mexicano de aseguradoras. Entonces, hay algo muy extraño en la forma en la que se está manejando a nivel responsabilidad civil esto, pero definitivamente... Querida Frida, te tengo que interrumpir porque tenemos que ya ir a corte, ya nos pasamos del tiempo. Pero vamos a retomar el tema, desde luego, y vamos a estar atentos a a los resultados de estas investigaciones. Vamos a un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.